están? Bienvenidos. Aquí se debate, son momentos claves para el proceso constituyente. Se sigue votando, siguen las polémicas. Evelyn Matei ayer en Tolerancia Cero da declaraciones diciendo que esto va derechito al fracaso si continúa como está hasta ahora. Hoy día Javier Macaya desde la UDI cierra la posibilidad de un tercer proceso en caso de que este fuera rechazado. El gobierno dice que no va a ser antagonista del Consejo, el presidente tampoco, así es que hay mucho que conversar, hay mucho que debatir, tenemos un gran panel, pero vamos a comenzar actualizando la información con Alicia Contreras, nuestra periodista acreditada, para que nos cuente en qué va y cuáles son las principales votaciones de esta jornada. Hola Mónica, ¿qué tal? Hoy día los consejeros finalmente terminaron de votar el capítulo 4 respecto del Congreso Nacional y votaron cosas bastante importantes. Finalmente se aprobó este umbral electoral del 5% para los partidos políticos, es decir, solo los que logren un 5% en las votaciones podrán acceder a escaños en el Parlamento. También se aprobó modificar la magnitud de los distritos electorales de 2 a 6 parlamentarios, pero también se aprobaron las normas transitorias una vez que entre en vigencia este texto constitucional. Y hoy día esas fueron las normas más importantes porque se aprobó reducir el número de diputados a 138 y ahí había dudas respecto de por qué esta cifra 138 y no otra. Finalmente se habló de que no tenían respuesta para este número en particular. También se habló de que era un promedio entre los 120 diputados que existía en el sistema binominal y los 155 que hay ahora. Otros hablaron de que dado que se modificó la magnitud de los distritos de 2 a 6 diputados, por ende, contando los 28 distritos, daba como número estos 138 y no había explicación, pero finalmente terminó por aprobarse esta norma transitoria. Acá el oficialismo no entendía por qué este número y no otro. Y también otra de las votaciones importantes fue la norma de paridad transitoria. Finalmente se rechazó este acuerdo al que llegaron los expertos de que en las próximas elecciones parlamentarias se iba a asegurar un equilibrio 60-40 entre los sexos en las elecciones. Esto iba a durar 2 años si es que se cumplía la primera elección, ahí quedaba. Finalmente esto se rechazó, pero hubo una votación importante porque el oficialismo se cuadró con la bancada de la UDI, ambos votaron a favor, también algunos consejeros de RN y de Evópoli. De todas formas, no se lograron los votos necesarios, solo alcanzaron 27 votos, se necesita 30 para aprobarlo en el Pleno. La bancada republicana tuvo completamente 22 votos, más el voto de abstención de la consejera de RN, Yvonne Mangelsdorf. Revisemos las declaraciones de los consejeros respecto de estas normas aprobadas en cuanto al Congreso Nacional. La rebaja del número de diputados no puede analizarse al margen de otra disposición que se aprobó el sábado, que tiene que ver con la reducción de escaños por distrito, es decir, cuántos diputados se eligen por distrito. Esta disposición no puede separarse del número de 138. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando la estabilidad del sistema político, es decir, la reducción de la fragmentación de las fuerzas políticas en el Congreso, que es lo que explica por qué es tan difícil entenderse con el Congreso y prestar a Chile las soluciones que reclama. Todavía estoy esperando que me hagan llegar los Excel, las simulaciones, porque hasta ahora no tengo conocimiento de ninguno de ellos. Espero que me los puedan hacer llegar a mi mail. Esperaba que me dieran una respuesta en el Pleno. Estamos hablando no solamente de una reducción de escaños en la Cámara, también estamos hablando de una reducción de la magnitud de distritos entre 2 y 6 y además de un redistritaje. Entonces, yo por lo menos dudo de que esto no se haya hecho con calculadora en mano. Todos aquí, sobre todo las mujeres que estamos acá en política, que hemos trabajado por muchos años en los cargos públicos, entendemos que la igualdad es fundamental en la igualdad en el acceso, no así en la paridad de salida. Ya, se siguen entonces profundizando las diferencias entre oficialismo y oposición, porque la verdad es que salvo lo que se mantiene igual desde la comisión de expertos en general, no hay consenso respecto a ninguno de los cambios que se pretenden implementar. No hay ni siquiera entonces paridad transitoria, porque era apenas por 2 elecciones de salida. Y vamos a ver, yo creo que es evidente que es súper popular. Y yo creo que la mayoría, si le preguntan, estarían de acuerdo con disminuir
parlamentarios. No creo que con la mala evaluación que tienen sea impopular decirlo. Otra cosa es, y vamos a debatirlo hoy día, cuáles son las pruebas de que más parlamentarios es mejor o que menos parlamentarios es mejor. ¿Quién tiene argumentos técnicos sólidos para decir por qué están por tener más o menos? Va a ser interesante en esta discusión. De hecho, María Pardo va a estar, entre otros, con nosotros en el siguiente panel. Alicia, cuéntanos, para ir cerrando, ¿qué viene? Mañana seguirán votando acá en el Pleno del Consejo Constitucional. Continuarán con el capítulo número 5 de Gobierno y Administración del Estado. Y una de las cosas interesantes que se va a votar es este inciso que habla de la edad mínima para ser presidente de la República. Se aumentó en comisión de 35 a 40 años. Por ejemplo, el presidente Gabriel Boric no hubiese podido postular a la presidencia, pero sí hay una norma transitoria que dice que esto no va a afectar su mandato. Pero, por ejemplo, Camila Vallejos no podría postularse a este cargo. Ese es quizás lo más importante, más destacado de la jornada. También se va a votar respecto de la elección presidencial. Solo serán 2 periodos. Por ejemplo, Sebastián Piñera o Michelle Bachelet no podrían postularse a un tercer periodo. Muchísimas gracias, Alicia Contreras, por toda la información. Seguimos muy atentos, minuto a minuto, día a día, votación a votación. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Queremos seguir escaneando este proceso. Ya tenemos más votaciones, por lo tanto, más aún que en cada ocasión pertinente que nos acompañe Cristóbal Uneus, experto en análisis de datos, socio y director además de Data Science de Anholz, nuestro socio en este escáner CNN que realizamos cada semana. ¿A qué le vamos a poner foco hoy? Buenas noches, Mónica. Qué gusto estar acá nuevamente después del 18, ¿no es cierto? Que no nos veíamos. Sí, ¿no? Hoy día lo que vamos a hacer, tenemos 2 bloques. El primer bloque vamos a mirar algunas de las votaciones que han generado interés o polémica, ¿no es cierto? Y después vamos a hacer una mirada más general de las votaciones y cómo se ubican en una escala izquierda-derecha los consejeros, aquí usando una metodología desarrollada por cientistas políticos norteamericanos y por lo tanto hay mucha evidencia al respecto. Vamos de inmediato, despleguemos rápidamente entonces nuestras primeras gráficas para poder revisar. A ver, lo primero, están en las votaciones del capítulo 2 de la propuesta anteproyecto de la Comisión Experta sobre derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. ¿Por qué es tan importante este capítulo antes de que veamos aquello? Porque este es el de los derechos sociales, ¿no es cierto? En el fondo esto es lo que la Constitución de alguna manera le va a asegurar a las personas que van a tener acceso a o que es lo que tienen derecho como ser chileno en el fondo. Entonces, el corazón, dicen algunos. El corazón, ¿no es cierto?, de una parte de la Constitución. Aquí elegimos la votación donde hubo mucha polémica, discusiones, ¿no es cierto?, el fin de las contribuciones para la vivienda, y uno lo que ve de manera bastante clara, ¿no es cierto?, habían 30 votos en la centro-derecha, Republicano y Chile Seguro, el oficialismo estaba totalmente cuadrado con 17 y habían 3 votos de abstención de consejeros de Chile Vamos, ¿no es cierto? Gloria Hood, Luchanz y se me olvida la tercera. La consejera de Renovación Nacional, a mí también se me fue el nombre, pero ya, y por lo tanto, este es de las pocas votaciones donde había una abstención de parte de uno de los bloques, ¿no es cierto? Y llama la atención que en este caso, a pesar de las 3 abstenciones, esta norma se pudo aprobar porque los votos mínimos para aprobar son 30. Sí, lo que te iba a decir es que se bajó Becker a último minuto porque se suponía que iba a ser el 4.º voto de abstención, eran como los 4 fantásticos en el fondo de los que pero se abstenían. Él estaba en la duda, no sé si él... Sí, lo que pasa es que se creía que se podía abstener, al igual como había sido, ojo que esto está hasta el viernes pasado lo que tenemos aquí, se creía que se podía abstener, pero él dice que desde un comienzo él estaba por aprobar esta norma. De hecho, la votó a favor en la comisión. Claro, entonces, otros decían que no, que le iba a votar en contra. En concreto, uno dicen que le influyó que José Antonio Castro lo habría llamado, él dice que no lo llamó para esto, que han hablado, pero raya para la suma. No se configuró los 4, le dicen como en broma en el fondo los 4 fantásticos, pero eran 4 y el hecho es que finalmente fueron 3 y teniendo a Becker, entonces no se cae con la abstención de estos 3 consejeros, como sí se cayó cuando fueron los 4, el tema de todo ser humano es persona. Correcto. Ya. Vamos ahora a la siguiente votación que miramos.
Derecho a la educación. ¿Qué Claro. pasó ahí? Lo desplegamos entonces. Derecho preferente de los padres a elegir el tipo de educación de los hijos. Incluso los establecimientos, esto es algo que hoy día no está en la Constitución, se agrega este derecho de los padres, ¿no es cierto? Y aquí uno ve una división bastante clara, que se dan muchas las votaciones que miramos, ¿no es cierto? 33 votos a favor, que es todo Republicanos más Chile Seguro, ¿no es cierto? Y los 17 votos del oficialismo en contra. Aquí no hubo ninguna abstención y esta norma se aprobó y queda, por lo tanto, en el proyecto que debería después votarse al final. Se van configurando claramente entonces estos bloques, después los vamos a poder ver en otro despliegue gráfico, pero es para que tengan algunas ideas de cómo se ha votado algunas de las cosas. Otra de las que más le interesan a las personas en sus casas, el tema de pensiones. Ya vamos a ver qué significa en lo concreto, si deja fuera o no algunos modelos de reforma con esto que se aprobó, la propiedad de los fondos y libre elección para el sistema de pensiones. Aquí nuevamente, igual que el caso anterior, se configuró la centro-derecha como un bloque entero, votaron 33 a favor, ¿no es cierto? Y el oficialismo votó 17 en contra, que se repite la tónica de la votación anterior y en varias más de las que vamos a ver, ¿no es cierto? Donde se consagra de alguna manera en la Constitución que se resguarda el derecho a elegir de los chilenos, ¿cierto? Lo vimos en educación, lo estamos viendo en pensiones, también está en salud. Entonces ahora, es un eje importante para los que están votando a favor en este claro, contexto. Ahora, esto tiene un tema y es que desde el oficialismo se dice, con estas votaciones, con estas normas, ya no va a poder haber debate legislativo respecto de ciertos modelos, porque algunos van a ser ya de suyo inconstitucionales. Por ejemplo, la reforma que está pensando este gobierno sería inconstitucional, dicen el oficialismo. Porque una de las partes que tiene esta norma es que los trabajadores son dueños de sus cotizaciones. Claro. Por lo tanto, no puede suceder que la parte de las cotizaciones vaya a un fondo solidario para financiar solidaridad y por lo tanto esa parte de la reforma que está tratando de implementar el gobierno no podría aplicarse si el texto termina así y se termina aprobando. Antes de ir a salud, quiero reivindicar el nombre de Lorena Gallardo, Renovación Nacional. Lorena Ella Gallardo es la tercera que se abstuvo en este caso. Ya, vamos, no en este caso, sino el que estábamos hablando, que se nos había olvidado su nombre. Bueno, Lorena Gallardo, le pedimos la disculpa de Renovación Nacional, ella es la tercera que se abstuvo. Vamos rápido en contribuciones. Vamos rápidamente entonces a salud. ¿Qué pasó en salud? De nuevo, aquí hay un tema que ya lo sabíamos en todo caso de las comisiones. Habíamos dicho que era un buen predictor, Cristóbal, y no nos equivocamos, porque en salud, en educación, en pensiones, había acuerdo entre Chile Vamos y Republicano. Aquí no hay polémica alguna entre estos dos sectores como sí ha habido en otros temas. Exactamente. ¿Qué pasa aquí? Libertad y aquí de elección. nuevamente, igual que en los dos casos anteriores, 33 a favor, Republicanos y Chile Seguro, y el oficialismo todos en contra. Ahora, de nuevo, esto está dentro del contexto de la discusión de qué es un Estado social de derechos. Para el oficialismo, al instaurar estas cosas dentro de la Constitución, la posibilidad de cómo se encarna un Estado social de derechos queda fuera lo que ellos piensan que es un Estado social de derechos, no se debate en el Parlamento, sino que dejan su idea de lo que es un Estado social de derechos fuera en la Constitución. Claro, en la oposición dicen no, la verdad es que lo que estamos haciendo es dotar de contenido a un Estado social de derecho. En fin, están las dos posiciones, pero de nuevo aquí Chile Vamos completamente alineado y republicanos. Claro. Ahora también es cierto que comparado con la Constitución que tenemos hoy día, esta restringe ciertas acciones que la Constitución hoy día sí permite. Claro, por eso en el dicen que es un retroceso para el diagnóstico, oficialismo. Claro, el diagnóstico del oficialismo es que en ciertas materias estamos retrocediendo con respecto a lo que tenemos hoy día y obviamente para Chile Seguro y Republicano algunos dicen, bueno, es que estamos avanzando en la dirección correcta y por eso están votando a favor. Ojo que esto implica no solo, y hay una discusión porque no implica, ya estaba en la comisión de expertos que hubiera prestadores públicos y privados. Decían en el oficialismo, con eso es suficiente, pero en la oposición dicen, si no se asegura también constitucionalmente el sistema de aseguramiento
el tema de los prestadores no tiene realmente una fuerza importante y no se garantiza. Bueno, ahí están las posturas. Ustedes en sus casas después cuando debatan verán a quién le encuentran la razón. Y ahora, en donde sí ha habido polémica al interior de estos dos bloques entre Chile Vamos y Republicanos, es la ley protege la vida de quién está por nacer. Actualmente la Constitución dice la ley protege la vida del que está por nacer. Sí. Y la propuesta de los expertos no decía ni uno ni otro, sino que era en general la vida. Claro. Aquí se terminó votando como en las veces anteriores, 33-17. Hay toda una discusión en este artículo, ¿no es cierto? Si la ley del aborto de las 3 causales, que hoy día es una ley de la República, ¿no es cierto?, puede o no puede coexistir con esto. Hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no, y por lo tanto este es un debate que yo creo que vamos a tener por mucho tiempo más si se llega a aprobar el texto. Sí, ahora Gloria Hood, que sabía, que se abstuvo y finalmente hizo caer lo de todo ser humano es persona, dice, sin todo ser humano es persona, esta norma no pone en riesgo, cree ella, la ley de aborto en 3 causales. Pero también nos decía en CNN Prime hace un par de jornadas, el miércoles pasado, nos dijo, mira, pero si los expertos me dicen a mí, Gloria Hood, esto puede ser un riesgo, esta redacción, estoy dispuesta a analizar, cambiar una enmienda. Digo, para tener ojo en el fondo de lo que podría significar, no sé si en más gente de Chile Vamos o no, pero veamos ahora, teníamos ganas de ver esto, un mapa ideológico de las votaciones. Claro. Lo que hace el método básicamente es que toma en consideración todas las votaciones y dependiendo cómo han votado, ¿no es cierto?, los ubica en una escala 1-1, en este caso 1 es la derecha, -1 es la izquierda, y uno lo que ve a grandes rasgos, ¿no es cierto?, antes de entrar en los detalles, es que hay 2 bloques. Está el bloque que está más cerca del 1, ¿no es cierto? Nominate Score. Nominate Score se llama esto, desarrollado por dos cientistas políticos en los 80 en Estados Unidos, ¿no es cierto? Poole y Rosenthal. Claro, Poole y Rosenthal. Eso me lo enseñó todo Cristal. Yo estoy puro repitiendo como loro lo que me enseña, ¿ya? Entonces básicamente tenemos 3 bloques. Tenemos el bloque que está más cerca al 1, ¿no es cierto?, donde están los celestes y los azules, y eso es Republicanos y Chile Seguro. Y después tenemos un punto en el medio solo, que es Gloria Hood. Sí. Y después los puntos rojos, ¿no es cierto?, son el oficialismo más los pueblos indígenas. Entonces, lo que nosotros sacamos en limpio de esto, y si uno los compara con otros análisis que hemos hecho el Congreso y el Consejo anterior, es que aquí no hay un continuo que va cayendo lentamente las votaciones. Hay 2 bloques y el centro, lo que está donde está Gloria Hood más o menos, está vacío. Ella es lo único que hasta y Aldo Valle también se despega un poquito. Claro, Aldo Valle se despega un poquito, pero el vicepresidente no llega a estar al nivel de Gloria Hood. Ahora, faltan muchas votaciones todavía y por lo tanto uno podría actualizar esto, pero en el fondo aquí hay 2 bloques bien distintos y Gloria Hood, como dicen, está sola en el medio. Si miramos la lista que está más... las personas que están más a la derecha, ¿no es cierto? Está McLean, está Barquesi, sí, permiso, sí, me falla la Mariela Fincheira, ¿no es cierto? Sí. Y si yo lo miro al otro lado, veo Miguel Litín, Cristian Suárez y Marcela Araya. Hoy a estar con nosotros le vamos a preguntar a el más alineado en su sector, Antonio Barquesi. Claro, ahí están invertidos. Bueno, le ganó, Claudia McLean le ganó y Mariela Fincheira también, pero Héctor Urban ahí sigue cerquita, pero claramente hay 2 bloques muy alineados. Claro. Y yo digo que igual encuentro que para Valle y más aún para Gloria Hood, creo que hay que... pueden estar ustedes en sus casas de acuerdo o no con uno o con otro, pero creo que hay que tener valor para ser el único que se despega de su bloque a veces, digamos, para tratar de tender puentes hacia el otro lado. Me parece que es interesante, digamos. Claro, y el que le sigue a Gloria Hood, ¿no es cierto?, es Germán Becker. A una distancia bastante importante, pero le sigue. Entonces, él también está tratando de tender puentes, no lo suficiente como lo está haciendo Gloria Hood. Ahora, es bien normal que la minoría vote toda junta. Sí, pero porque lo si que no uno ve... me refiero, te digo la minoría me refiero al oficialismo, porque si se separan es que no pesa, si ya pesan poco, si se separan no pesan nada. Correcto, pero lo que llama aquí la atención es que en el otro lado, que tienen mayoría, ¿no es cierto?, están todos muy parejos, muy juntos en la misma franja y no hay una caída suave
Y eso significa que están votando, como lo mostramos en el ejemplo anterior, muy cohesionados los 33 juntos. Sí, porque en verdad lo conversamos de nuevo, en los temas más esenciales. Hay acuerdo entre De ellos. acuerdo. Entonces, En los temas empiezan a haber otros, como contribuciones, aborto, en donde ahí sí empieza a haber diferencias entre unos y otros, pero en lo más grande, la verdad es que en lo grueso, en el tema del Estado Social de Derecho, lo dijimos, así va a ser la verdadera batalla y la verdad es que no hay diferencia. Cristóbal, muchísimas gracias por habernos gracias, acompañado. Me falta sí saludar a alguien, como siempre hago. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ahí te veo? ¿Te veo o no te veo? Sí, pues te veo. Cuerrín querido, ponen de nuevo, siempre me piden que les enseñe esto. Ponen en modo el iPad. Mira, aquí tengo iPad y traje celular. 2 veces voy a agarrar a Cuerrín. Están los dos conectados a internet. Lo pongo en modo cámara y aprieto el cuadradito amarillo. Si no les aparece cuadradito amarillo porque no están conectados a internet, pincho ahí y llegan a toda esta información estupenda que es www.cnnchile.com, que trabajamos con Ann Holster en todo aquello, en todos los datos del proceso constituyente, así es que véanlo porque está en forma atractiva, ahí abajo lo pueden ver gracias a mi Cuerrín querido. Nos vamos a la pausa y al regreso el debate que está al rojo vivo aquí en Aquí se debate, porque vamos a estar conversando, escuchen los apellidos, Pardo, Phillips, Barquesi, todos ellos aquí discutiendo, debatiendo este momento clave en el proceso constituyente. Pausa y regresamos porque aquí se debate. Regresamos a Aquí se debate, listos para debatir, para conversar sobre el proceso constituyente. Comenzamos presentando a Arturo Phillips, consejero de la UDI. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gran gusto estar acá en este programa nuevamente. Muy bien. María Pardo, consejera de Convergencia Social, bienvenida, también debutando en Aquí se debate, ¿no? Exactamente, Muy muchas bien. gracias por la invitación. Bienvenida. Antonio Barquesi, otro de nuestros panelistas, consejero del Partido Republicano, bienvenido. Buenas noches, Mónica. A ver, ¿cómo estuvo la jornada hoy día? Porque, bueno, cuando uno les pregunta tienen distintas evaluaciones, pero ¿cómo estuvo hoy día? ¿Qué dice Arturo? Una buena jornada, intensa, harta votación, harto debate, pero tuvimos muchas normas que venían de anteproyecto, muchas, y otras que no, que venían del Consejo Constitucional, que tuvieron un gran apoyo transversal. ¿Se echaron la paridad? No, pregúnteme eso. ¿Cómo no me pregunta a mí? ¿A quién le pregunto? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con que se echaron la paridad? No hay paridad ni siquiera transitoria. Que en realidad nunca fue una norma paridad propiamente tal, la verdad. Ya, pero transitoria sí, pues. Era una norma de 60-40 transitoria, pero que no... A nivel internacional se entiende a lo menos ya con Sí, pero 40 mi se punto, entiende como- pero como mi punto paridad. no va por ahí, va por el lado de Ya, a que ver. era un mandato legislador, Sí. de una idea de legislar respecto a paridad. Ya, No era una... Sí, pues, el pero ni legislador eso- podría haber aprobado o rechazado esa ley, Ya, pero ahora ni eso. pues. pero por eso, no era una paridad necesariamente de resultado, era una idea de legislar. Ya. ¿Qué dice María Pardo? ¿Cómo estuvo la jornada? Una jornada decepcionante y con pocas explicaciones, creo yo. Me parece decepcionante porque efectivamente, como tú bien señalabas, se echaron la paridad. Era un avance pequeño porque efectivamente iba una transitoria y no era para tantas elecciones, sino para un par de elecciones a futuro. Pero desde luego que era un avance importante que a nosotros nos deja muy decepcionadas y decepcionados. Y eso también hay que sumarle el hecho de que en el capítulo de fundamentos del orden constitucional también modificaron el mandato de igual participación de hombres y mujeres en política, cambiaron el aseguramiento del Estado de esta participación a un mandato débil de promoción. Por lo tanto, vemos que se está configurando no solamente con estos aspectos que te menciono de participación política de las mujeres, sino también con lo que dice relación con el aborto en 3 causales y otros temas, una constitución antimujeres. Yo creo que esa es la conclusión de la jornada. ¿Qué dice Barquesi? Mónica, creo que tuvimos un gran día lleno de buenas noticias para Ya. los chilenos. Creo que estamos avanzando en la dirección correcta, en la dirección de responder a las expectativas de la ciudadanía. Hoy día, 2 buenas noticias. La primera, estamos avanzando en reducir el tamaño de la Cámara de Diputados. La primera. Y la segunda, cuestión que se ha dicho poco. Hemos tenido muchísimas normas aprobadas de forma unánime o de forma prácticamente unánime, especialmente en estos últimos días de votaciones. Ahora, ¿qué? María quiere A ver, responder.
Tú ya lo dijiste antes de que nosotros entráramos. La mayoría de las normas que se aprueban de manera unánime vienen del anteproyecto y además son normas que están hace mucho tiempo en nuestra tradición constitucional. Así que ojo con ese criterio y además le agrego lo siguiente. Las derechas han estado pidiendo votaciones separadas, lo que quiere decir que aumenta el número de disposiciones que se van aprobando por unanimidad. Yo también olfateo ahí una trampa. Hoy día nosotros pedimos que ojalá se puedan retirar esas votaciones separadas, porque estamos votando unánimemente, monótonamente, una serie de normas que ya sabemos que se van a aprobar de esa manera. Sí, entonces se están inflando, perdón Arturo, se están inflando las votaciones por unanimidad. A mí me parece que ahí hay una triquiñuela. Sí, María, dos cosas. Lo primero, efectivamente hay muchas normas que vienen de nuestra tradición constitucional y eso es algo a celebrar, porque esto no es una constitución refundacional. Entonces, para mí que existe un acuerdo en mantener cosas en nuestra tradición constitucional, bienvenida. Ya, que pero muchas vengan acuerdo en cambiar nada. Y que haya muchas expertos en todo caso. Ya, y que haya acuerdo en mantener esa norma de los expertos, también es algo que no es obvio, porque respecto a lo que nosotros podemos cambiar, eventualmente podríamos cambiar prácticamente todo salvo las bases institucionales. Entonces, acá hay que decirlo, hay acuerdo en el momento en que no se hacen enmiendas a lo que hicieron los expertos. Y en segundo lugar, efectivamente hay solicitudes de votación separada, pero eso no es una solicitud de las derechas. Ustedes, el mundo de la izquierda, pidió de los primeros días, fueron los que más votaciones separadas pidieron. Es impresionante. Entonces, aún así, con todo aquello, hay alguien que usted tiene como muy cercano, me imagino, que es Evelyn Matei, que dijo que si la cosa seguía como íbamos, lo dijo en Tolerancia Cero, comillas, derechito al fracaso. ¿Qué le responde a Evelyn Matei? A Evelyn Matei yo le tengo una profunda admiración, profundo respeto, le aprovecho de mandar un gran saludo, es una gran mujer y ha hecho un gran trabajo. Y yo tomo nota, lo conversamos hoy día también con la bancada y estamos disponibles a escucharla a ella, a los expresidentes, también lo hemos escuchado durante este proceso, y podemos entender que todas las cosas se pueden conversar. Ahora, de que este proceso está directo o no al fracaso, eso lo vamos a ir viendo en la medida que vengan las semanas y los meses que va restando. Lo que sí es cierto es que las encuestas no son muy favorables, entonces respecto a eso no creo que haya una disputa muy grande. Lo que yo sí creo es que esas encuestas se pueden revertir. Eso es un hecho objetivo, porque recordemos lo que ocurrió la vez pasada. Había algo que nadie pensaba, que iba a ganar el rechazo. Las encuestas mostraban apruebo. No, acá mostramos que iba ganando el rechazo. No, pero por eso déjeme explicarme bien. La vez pasada, en el proceso anterior, todos daban por descontado que sí o sí ganaba el apruebo. Pero eso se revirtió, se logró revertir en la medida que iba pasando el proceso. Acá estamos en una situación en donde venimos arrastrando ese rechazo y estoy seguro que vamos a revertir eso para ir a una favor, porque los chilenos se van a dar cuenta que esto va a ser una constitución que les va a otorgar certezas y que va a cerrar de una vez por todas este ciclo por darle a los chilenos esa constitución que finalmente va a permitir Arturo María, solo un detalle, me puedes tutear, Arturo, ¿eh? Me siento muy vieja, si no, así que por favor, tuteame, pues si no ya me voy a ir con depresión del programa. Antes, María quería decir algo, pero antes, María, déjame preguntarle a Arturo Barquesi por qué Evelyn Matei también dijo... Antonio, Arturo, Philip y Antonio Barquesi. Ya, pero lo que dijo Evelyn Matei, entre otras de las cosas que dijo, es que ustedes estaban escribiendo, ustedes, me refiero a los republicanos, un programa de gobierno más que una constitución para todos los chilenos y chilenas, y que era en el fondo el mismo pecado que se le había acusado, y me parece que es evidente que así pasó, digamos, en la convención, que esto parecía más un programa de gobierno. ¿Qué le parecieron las declaraciones de Evelyn Matei? Sí, yo me pregunto si su capital político es más importante que el futuro de Chile, en primer lugar. Y respecto... Poli, eso porque Evelyn Matei también dijo, por si alguien no lo vio la entrevista, no la leyó, porque dio una entrevista también en Mercurio, que ella no iba a poner su capital político si la cosa seguía como iba, a disposición de llamar a aprobar esta constitución. Exactamente. Ya. ¿Por qué dice y en términos generales, yo creo que el capital político de nadie puede estar por encima del futuro de Chile. Yo creo que lo que hemos hecho en el Consejo es trabajar de manera sincera, entendiendo que hay diferencias con Chile Vamos, y yo creo que el espíritu con el que Arturo Phillips y los consejeros de Chile Vamos han actuado a lo largo de estos meses es totalmente distinto, es buscando, entendiendo que tenemos diferencias, es buscando elementos en común y por sobre todas las cosas intentando dotar al anteproyecto de una profunda y necesaria conexión con la realidad ciudadana. En ese marco hemos avanzado en asuntos fundamentales para la ciudadanía, en la propiedad sobre los ahorros previsionales, en la libre elección del sistema de salud, en el fin de las contribuciones,
en reducir el tamaño del Congreso. En tantos y tantos temas fundamentales para la ciudadanía y que hoy día están siendo realidad. ¿Y por qué en el aborto no se fijan en lo que quiere la ciudadanía? Todos esos temas que fueron puestos en riesgo en el proceso anterior, hoy día están recibiendo una respuesta adecuada por parte del proceso constitucional. Ya. Y en el tema del aborto, porque digo, si se van a fijar en la encuesta, fíjense en todo. Lo que estamos haciendo en materia de derecho a la vida es conservar el marco constitucional vigente con una redacción que es prácticamente igual, pero que en lo sustantivo conserva los mismos elementos. Con un piso civilizatorio fundamental. Déjame cerrar la idea. Como decía Carlos Peña el domingo en el Mercurio, incorporando, más allá de la posición que cada uno tenga respecto a este tema, incorporando un piso civilizatorio mínimo, que es reconocer que en el vientre materno hay un quién. Y eso es fundamental, más allá de la posición que cada uno tenga en materia. Nos vamos a meter el tema del aborto, pero María quería hacer unos puntos. Sí, es que de hecho a propósito de lo mismo, porque acá Arturo dice que las personas se van a dar cuenta que esta Constitución les estaría entregando certezas, pero no les da certezas precisamente a las mujeres y a las niñas, que constituyen un 50,7% de la población. Sabemos que el 80% de la población en Chile está a favor del aborto en 3 causales, al menos en 3 causales. Y acá Antonio Barquiesi dice, cito textual, en todo lugar y en todo momento buscaremos la manera de derogar el aborto. Entonces, permítanme cuestionar sus buenas intenciones cuando cambian la fórmula textual de la Constitución del 80. Efectivamente, no cambia mucho, pero esa palabra es fundamental. Expliquemos a la gente que no está viendo que la Constitución actual dice que la ley protege la vida del que está por nacer, y ahora se propone la ley protege la vida de quien está por nacer. Y eso abre la vía interpretativa para que, si se aprueba esta Constitución, retrocedamos en los derechos de niñas y mujeres. Eso no es recordemos, déjame terminar por favor, Antonio, recordemos que hoy día las personas que más hacen uso de la causal de aborto por violación son niñas de 13 años. Entonces, yo me pregunto, ¿a quiénes quieren empoderar las derechas? ¿Quieren empoderar a las personas? ¿Quieren empoderar a las niñas? ¿Quieren empoderar a las mujeres? ¿O quieren empoderar a los mismos de siempre? A ver, aclaremos una cosa, que sería bueno como despejar para ir hablando de este tema, porque hay distintas interpretaciones entre los constitucionalistas. Pero lo Mónica, primero, ¿puedo agregar algo? Es que si se hubiera querido mantener el estado actual de la cuestión, que es al menos el aborto en 3 causales, si se hubiera querido darnos a las mujeres y a las niñas esa certeza, era tan simple como mantener la fórmula textual como está en la Constitución del 80, pero no se quiso hacer eso. Pregunta, con este cambio desde el que está por nacer a quién está por nacer, ¿sería inconstitucional la ley de aborto 3 causales? En ningún caso. En ningún caso por varios motivos. Primero, hay cosas juzgadas respecto de la actual ley de aborto. Ya, porque Silva dijo que podían volver a ir al Tribunal Constitucional. En segundo lugar, el ámbito de protección es de rango legal. La ley es la ley a quien se encomienda la protección de la vida del que está por nacer. Y por lo tanto, eso admite, como lo interpretó el Tribunal Constitucional cuando dio luz verde a la ley de aborto, en 3 causales, admite que en el entendido de una protección general puede haber excepciones. Y esas excepciones son las que considera la legislación de aborto. Entonces, primera pregunta. A su juicio, ¿este cambio no declararía inconstitucional la ley de aborto 3 causales? En ningún caso. Ya, ok. ¿Por qué se lo pregunto? Porque escuchaba atentamente al consejero Silva, que decía lo siguiente, decía, no haría ningún efecto distinto del que hace actualmente la Constitución. Y dice que además se podría ir en algún momento de nuevo a discutir el tema, incluso con la actual Constitución. Yo creo, Mónica, que... Entonces, mi pregunta es si realmente no hay ningún cambio o... Al movimiento pro vida en Estados Unidos le tomó 40 años derogar la sentencia de la Corte Suprema Roe versus Wade, que dio luz verde al aborto libre en todo el país. Fueron 40 años de una transformación cultural y creo que eso tenemos que tenerlo muy claro. Los republicanos hemos tenido siempre, lo hemos dicho abiertamente, siempre y en todo lugar, cuál es nuestra posición respecto del aborto. Y esa posición sigue siendo la misma, pero entendemos que
para lograr transformaciones en ese sentido, tenemos primero que lograr transformaciones culturales que son profundas y finalmente esto va a ser una cuestión que en algún momento eventualmente podremos discutir en el Congreso. Ya, pero dice, afirma aquí, esto lo vamos a dejar grabado, hiper así enmarcado, esto que no transforma en inconstitucional, porque es distinto lo que ha expresado con más matices el consejero Silva. Pero ya, ok, no declararía desde la perspectiva, otra perspectiva tiene María, el aborto en 3 causales. Pregunta, no sé si coincide o no, no sé si coincides o no con aquello. Y lo segundo, ¿este cambio cierra la puerta al aborto sin causales, al aborto libre? Mira, aquí hay unas cosas que hay que decir. Lo primero es que si se hubiese querido derogar la ley de aborto en 3 causales, se hubiese dicho explícitamente. Se deroga la ley de aborto en 3 causales. Eso no se hizo, porque no creemos que vía constitucional se deba hacer aquello, aun cuando tengamos la mayoría. A diferencia de la izquierda, que cuando tuvo la mayoría, dejó un aborto totalmente libre, sin limitación, diciendo que simplemente regulará al legislador, sin decir limitará al legislador. Eso fue lo que pasó en la convención. Abrir derechamente el aborto hasta los 9 meses. Acá no se está haciendo eso. Acá no se está diciendo se derogar el aborto en 3 causales. Lo único que se está haciendo es... Pero ¿me puedes explicar lo que te digo yo? El aborto libre queda prohibido constitucionalmente libre. Lo que acá hay es una protección de la vida de quien está por nacer. Entonces, evidentemente, que acá se protege la vida de quien está por nacer. ¿Cuándo empieza la vida, Arturo? La vida parte desde la concepción. Ya, o sea, pero desde que se junta el óvulo con el espermio y parte la vida. Desde la concepción parte la vida, sí. Y la fertilización, la fertilización in vitro. Pero, Mónica, ¿debe estar prohibida o no? Pero, Mónica, es otro debate que no es constitucional. Sí, lo que yo digo es que la vida comienza desde la concepción. Y hoy en Chile tenemos una regulación que permite que posterior a eso se pueda terminar con la vida de una persona. Eso hoy en día es ley y eso hoy en día no se toca, porque eso es la ley de aborto en 3 causales. A nivel constitucional nosotros podríamos terminar con eso porque tenemos las mayorías, pero no lo vamos a hacer, porque no vamos a hacer uso de esas mayorías imponiendo, como sí lo hizo la izquierda cuando tuvo esas mayorías. Ya, no, lo que yo sí quiero dejar, entonces no estaría, a tu juicio no estaría en riesgo ni la píldora del día después, ni la fertilización asistida. Nada de eso estaría en riesgo, Mónica, con lo que se está aprobando de esta Constitución. María. Lo que hay es un perfeccionamiento de lo que es la actual Constitución, porque la Constitución, y con esto termino, dice la ley protege la vida del que está por nacer. Y cuando los expertos sacaron eso, dejaron sin ninguna protección de la vida de que está por nacer, nadie dijo nada. Nadie dijo nada, fue un silencio impresionante. Pero ahora cuando se replica esa fórmula con un perfeccionamiento, porque no es... Pero por eso se replica, pero con un parafraseo, porque la Constitución, está para mejorarse los tiempos, y no para mantenerse. ¿Qué opina? Es que primero quiero decir que me parece un poco canalla de parte de Arturo que diga agradézcanos que no prohibimos totalmente el aborto a nivel constitucional. Ya hemos dicho que el 80% de la población en Chile está a favor del aborto en 3 causales. Yo creo que esa mayoría es muy significativa y hay que escuchar a la ciudadanía en ese sentido y en particular hay que escuchar a las mujeres y a las niñas. A mí me parece que esto es preocupante porque genera incerteza para las mujeres y para las niñas. Ese es mi punto. La protección de la vida de quien está por nacer no es una fórmula textual distinta, ni siquiera Jaime Guzmán se atrevió a tanto y me parece que en el 2023 no deberíamos estar teniendo esta discusión. Ya, vamos a otros temas porque tampoco se van a poner de acuerdo. La idea es que cada uno diga su punto de vista, pero vamos pasando por otros temas. Por ejemplo, Estado social y democrático de derecho. Con lo que hay acuerdo entre Chile Vamos y Republicanos, hay una pregunta que muchos nos hacen a través de las redes sociales. ¿Quedan o no quedan fuera de la constitucionalidad ciertos proyectos de sociedad, como por ejemplo una reforma de pensiones como la que propone el presidente de la República, Gabriel Boric? Al decir que las cotizaciones son de propiedad del trabajador, ¿esto deja como inconstitucional la idea, por ejemplo, un fondo de solidaridad con esas pensiones, no vía impuestos generales? ¿Con esas pensiones sí o no? ¿Estos proyectos quedarían fuera? Pero es confusa la pregunta porque creo que no tiene que ver con el Estado social y democrático de derechos. No, pues estoy diciendo, Estado social y democrático de derechos. No. Uno de los ámbitos, el de la seguridad social. Vamos al tema previsional. ¿Quién fueron esos proyectos?
Bueno, lo que estamos haciendo es garantizarle a los chilenos que van a ser dueños en propiedad de la totalidad de sus cotizaciones y de sus ahorros previsionales. Y eso responde a las expectativas de los chilenos respecto a esta materia. Yo entiendo esa lógica. Si mi pregunta es, ¿la consecuencia de aquello sería que no sería constitucional, por ejemplo, plantear que con esas cotizaciones se haga solidaridad? Absolutamente. Absolutamente. Estamos garantizándolo a los chilenos que van a ser dueños del 100% de sus ahorros previsionales, y eso no tiene nada que ver con el componente pilar solidario que funciona con impuestos generales. No, sí, por eso yo preguntaba, no vía impuestos generales. Pero entonces, Arturo, ¿sería inconstitucional una norma incluso o una propuesta de reforma como la que presentó en su momento Michelle Bachelet o Sebastián Piñera? O sea, lo que ustedes se supone que apoyan, pero no sería constitucional. Respecto a Michelle Bachelet, hay muchas cosas que bien parecía la de Piñera, por eso las y que ahora todos miran para atrás. Por ejemplo, Michelle Bachelet, y voy al tiro de la pregunta, propuso su minuto en su proyecto de constitución una regulación de la libertad sindical o huelga, que es la que ahora nosotros recogemos, pero eso ahora la izquierda en el Consejo lo mira con malos ojos. Entonces, yo creo que hay que ver esos proyectos en su conjunto. De Piñera que ustedes apoyaban y en pensiones, lo importante es lo siguiente. Es que efectivamente tenemos un sistema mixto, y ese sistema mixto lo importante es que existan mejores pensiones y buenas pensiones. Eso se puede lograr con impuestos generales, y las cotizaciones del trabajador son de su propiedad, y eso es importante porque tenemos que tener un incentivo para que las personas tengan contrato de trabajo y que no se le cargue la mano a las personas con contrato. A ti, que no se lo pregunto al consejero del Partido Republicano, es porque algo que ustedes apoyaban en el pasado, hoy día quieren que sea inconstitucional, como el proyecto de Sebastián Piñera. Yo lo que siempre he apoyado abiertamente es que las personas sean dueñas de sus ahorros previsionales. Nunca he tenido una doble postura en esa materia. ¿No estás de acuerdo y de con hecho, lo que no solamente, y no se trata de lo que digo yo, es lo que dice la ciudadanía. En la propuesta popular de norma de la convención pasada, la propuesta con más apoyos ciudadanos por lejos fue esta, que garantizaba propiedad sobre los ahorros de los trabajadores. Y ahora, en este proceso, la segunda propuesta con más apoyos fue esta, que los trabajadores fueran dueños de sus ahorros previsionales. Y de toda justicia, porque es el esfuerzo. Igual me chuteaste el córner lo de Piñera. No, pero porque esto es muy importante, porque nosotros tenemos que saber hacernos cargo de las demandas ciudadanas. Si no es un tema simplemente para mirar. Y porque uno dice, oye, pero esto es un temor de que los fondos de pensiones se van a expropiar, infundado. No es infundado. Hace un par de años, la Democracia Cristiana, su senadora Yana Proboste, que no es el ala más de izquierda, presentó un proyecto de ley para nacionalizar los fondos de pensiones. En otros países como en Argentina ha ocurrido, donde el país se hace dueño de los fondos que son el fruto del trabajo del trabajador. Eso es un temor que existe y real, y hay que hacerse cargo de eso. María, se están haciendo cargo de lo que la gente respalda, porque así como tú, lo mismo que te preguntaba antes a ellos por el aborto, te pregunto aquí. Aquí la gente respalda que sea de propiedad de los trabajadores los fondos. Es que, ¿sabes qué, Mónica? Yo creo que la pregunta más importante que hay que hacerse en materia de pensiones es una que va antes. ¿Cómo mejoramos las pensiones de las personas? Hoy día los hombres se jubilan en promedio con 480.000 pesos, las mujeres con 303.000 pesos. Eso no alcanza para nada, sobre todo para las mujeres. Yo creo que hay que partir desde esa pregunta y ir aproximándose a una respuesta. La recomendación OIT es un sistema mixto, pero no como lo entienden mis compañeros acá, sino con también un sistema en una parte al menos de reparto, ¿verdad? Entonces tenemos pilar solidario del Estado, tenemos cotización individual de capitalización individual, pero también tenemos una pequeña parte que se va al reparto. Esa es la recomendación OIT, déjame terminar. Y esa es la manera de mejorar las pensiones que se ha recomendado a nivel de derecho comparado. Ahora, a la hora de regular esto a nivel constitucional, yo ni siquiera te estoy diciendo que esto hay que meterlo en la Constitución. Lo que yo propongo y lo que nosotros hemos propuesto como Bloque de Unidad es decir, establezcamos algunos principios básicos que tienen que cumplir las pensiones de las personas. Igualdad, suficiencia de la pensión, etcétera, para que luego podamos tener esta discusión a nivel legal. ¿Por qué? Porque sabemos que las AFP no funcionan. Son una solución que está agotada, que no ha logrado subir las pensiones de las personas. O sea, tú querías dar en el Parlamento esa discusión. Las personas, pero déjame terminar, las personas se jubilan con pensiones de miseria. Sabemos que eso es así. Entonces mi pregunta es, ¿por qué queremos constitucionalizar
una solución que no funciona. Yo hubiera preferido una fórmula más habilitante, una fórmula que estableciera más o menos cómo tienen que ser estas pensiones, qué principios se tienen que cumplir, pero no que me diga la fórmula exacta, y eso es lo que hace la propuesta aprobada por el Consejo hasta ahora. Vamos a otro Mónica, tema. Sí, por favor. Antes de cambiar de tema, por supuesto que hay que encontrar mecanismos para mejorar las pensiones. Y para lograrlo hay que hacer una serie de ajustes legislativos que tienen que ver con qué hacemos con las lagunas, qué hacemos con la informalidad, cómo mejoramos el dinamismo económico para lograr mejores remuneraciones. ¿Qué hacemos con la edad de jubilación? ¿Qué hacemos con el porcentaje de cotización? Y tantas medidas que hay que adoptar para mejorar las pensiones de los chilenos. Pero la medida más importante y la primera es asegurarnos de que nadie le pegue el manotazo a los ahorros previsionales de los chilenos. Ocurrió en Argentina, ocurrió en Bolivia y ocurrió en Perú. No estamos libres del populismo con los ahorros previsionales. No estamos libres de que un gobierno como los de los países vecinos tomen esos ahorros para hacer, vaya a saber uno qué cosa. Necesitamos garantizarle a los chilenos que van a ser dueños de sus ahorros previsionales, y esa norma la aprobamos en el proceso constitucional. Y qué bueno que tocó el tema de las remuneraciones. Efectivamente, una de las maneras de subir las pensiones tiene que ver con subir las remuneraciones. Sabemos que son las mujeres las que se jubilan con pensiones más miserables porque reciben menos remuneraciones y tienen más lagunas, y fueron precisamente las derechas las que cercenaron la disposición del anteproyecto de nueva Constitución que establecía la igualdad de remuneraciones, sobre todo entre hombres y mujeres. Así que ojalá que pudieran ponerse de acuerdo en cuanto a aquello. Eso no es efectivo, esa norma se aprobó y se aprobó en un ámbito de razonabilidad, porque no es lo mismo un vendedor de Cencosud que un vendedor de un almacén. Se aprobó la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres dentro de la misma empresa, que nos parece que es la norma razonable. Hoy día la brecha salarial entre hombres y mujeres supera el 20%. Los hombres ganan en promedio un 20% más que las mujeres. Y por eso que a ustedes no les interesa que eso siga siendo. María, la pregunta es: ¿quién votó a favor de una norma que se incorpora respecto a la Constitución actual de igualdad salarial entre hombres y mujeres? ¿Quién votó a favor? ¿Nosotros o ustedes? Esa no es la pregunta. Nosotros. Bueno, esa es la pregunta. Es una gran pregunta. Porque lo que pasa es que nosotros no nos podemos... Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender cuáles son las innovaciones, las grandes innovaciones que estamos teniendo en este nuevo proyecto de Constitución respecto a nuestra Constitución actual. Nosotros nos atrevimos a dar un paso y decir, tengamos una igualdad entre hombres y mujeres en esta materia, y ustedes no quisieron aprobar esa norma. Esa es la realidad. Claro, no tenía todos los detalles que ustedes quisieran, pero acá tenemos que entender que tenemos que llegar a un punto común y una redacción que concite acuerdos. Esto no se trata de que se escriba el texto con la pluma que ustedes quieran. Nosotros queríamos. Esta era la propuesta del anteproyecto que fue elaborado por expertos de derecha y déjame terminar, por favor, Antonio, de derecha y de izquierda, en particular en un gran abrazo entre la izquierda, la centroizquierda y Chile Vamos. Y después Chile Vamos se da vuelta a la chaqueta y parece que ya no le gusta mucho el anteproyecto. Sí, igual ahí no puede mirar republicano porque se pusieron de acuerdo. El problema es que fue un acuerdo entre políticos y no un acuerdo con la ciudadanía, que es la parte más importante y que es el mandato del Consejo Constitucional. Sí, Antonio, pero tiene razón María en el sentido que Chile Vamos tampoco puede hacer como que no tuvo nada que ver con esa norma. Pero bueno, Chile Vamos hizo lo que pudo con una proporción de votos distinta a la que existe hoy día. Vamos a otro tema porque se nos va a acabar. Las constituciones, a la gente le importa que acá se están instalando cosas que no pueden ocurrir. Porque acá lo que hay que entender que esto es una constitución para todos los chilenos y también y sobre todo para las mujeres. Y acá lo que está habiendo es una norma. Es una norma para que exista igualdad entre hombres y mujeres. Es una innovación con una redacción que concita acuerdos, y María no la quiso apoyar. Ella está en su derecho a no hacerlo. En representación política lo que pasa, Mónica, es que tenemos que ver esto respecto a lo que tenemos en nuestra Constitución actual. Me parece muy audaz que digas eso el mismo día en que votaste en contra de la paridad. Yo voté a favor. Ah, ¿verdad? ¿Votó a favor de la paridad? Revisa las votaciones. Fue el que votó en contra. Yo voté en contra de la paridad. Entonces, pero yo voté a favor de esa norma. Hay que reconocerle eso, pues. Pero es que eso es lo que pasa, que ahí se nota, cómo instalan cosas a televisión abierta que no son. Yo lo que quiero decir
Es que tal como votamos por esa norma de paridad, que es una norma habilitante para que el legislador discuta la paridad. Porque nosotros no estamos por esa norma en sí. Ya, vamos a otro tema, las contribuciones, para que no nos quedemos sin contribuciones, por favor. Ustedes votaron en contra de la igualdad de sueldo entre mujeres. Contribuciones, esto ha sido súper polémico, estuvo a punto de caerse, no se cayó y quedó. Y aquí las críticas son súper fuertes. ¿Cómo defiende Republicanos el hecho de que no es una norma regresiva el eliminar a quienes más tienen las contribuciones? En primer lugar, quiero darle las gracias a los 30 consejeros a los 29, porque no me puedo dar las gracias yo, a los 29 consejeros de Republicanos y de Chile Vamos, incluido Arturo, que respaldaron la propuesta para darle esta gran noticia a la clase media chilena, que es el fin de las contribuciones. Se han hecho 3 críticas principales a la incorporación de esta norma. La primera es que sería fácil de recaudar. La segunda es que afecta a municipios y la tercera es que beneficia a los más ricos. Vamos una por una. Que sea fácil de recaudar no lo hace justo. Hace que este impuesto, que es injusto, sea aún más injusto. Segundo punto, que afecta a los municipios. Incorporamos una norma transitoria, se incorporó en la comisión que integraba Arturo Phillips, así que él podrá dar más detalles, para compensar la recaudación y el financiamiento de los municipios, y por eso se incorporó una entrada en vigencia paulatina para que sea en varios años más la entrada en régimen de este sistema. Y finalmente, que beneficia a los ricos, que es la crítica principal. Hemos limitado esta norma para que las personas de mayor patrimonio sigan pagando contribuciones. Primero. Porque quedan fuera las de sobretasa. Exactamente, siguen pagando lo mismo que pagan hoy día los que están afectos a sobretasa. Pero lo más importante, hay 500.000 de familias en Chile que hoy día pagan contribuciones y que van a dejar de pagarlas. 500.000 de chilenos de clase media que hoy día, Antonio, 4 veces al año tienen que pagar contribuciones. Ya, Antonio, pero déjeme pararlo ahí. A quedar liberados de este tengo que parar porque en verdad este tema me ha tenido muy intrigante, entonces busqué cifras. ¿Quiénes son los únicos que van a pagar contribuciones si se aprueba esto? Los que tienen sobretasa. Los afectos a sobretasa. Ya, eso es el 0,3% de las viviendas. Y eso es, en el fondo, sobretasa tienen a partir de 15.000 UF de avalúo fiscal, o sea, 30.000 de avalúo comercial. Estos son casas de 1.000 millones de pesos. Y esto quiere decir que si calculamos un dividendo a 20 años, con un 25% de pie, son dividendos de 5,5 millones. Ojo, que estos son cifras del MIMBU. Déjeme terminar. Estoy haciéndolo con cifras oficiales. 0,3% son los que pagarían de las viviendas. Y esto es una renta, son hogares que tienen en promedio una renta de 22 millones de pesos. O sea, solo a partir de 22 millones de pesos un hogar pagaría con viviendas de 1.000 millones de pesos. Y, ojo, tengo en ejemplos más de lo que pagan hoy día, y yo no sé en verdad qué consideran clase media cuando dicen que la clase media es solamente la que está afectada, pero ustedes dejaron fuera del pago de contribuciones a gente con 20 millones de pesos de ingreso mensual. Mónica. Antonio, son cifras oficiales. 500.000, podemos discutir dónde tiene que estar el corte. O sea, ustedes ya lo hicieron. Pero el punto relevante aquí es que 500.000 de familias en Chile, no hay 500.000 de ricos en Chile, 500.000 de familias van a quedar exentas del pago de contribuciones. ¿Qué es clase media para ti? La enorme mayoría de los chilenos que tiene dificultades para llegar a fin de mes, que vive y camina por las calles con inseguridad, que tiene problemas de acceso a diversos servicios estrechamente. Hay 500.000 de chilenos, de familias, son muchos más. ¿Cuánto? 1,5 millones, 2 millones de personas que hoy día, familias que hoy día están afectas al pago de contribuciones, al pago de un impuesto por ser propietarios de un inmueble que ya pagó impuestos. ¿Cuántos impuestos tenemos relacionados con la propiedad inmobiliaria? ¿Cuánto paga al mes de contribuciones una casa de 4.000 UF de avalúo comercial? 18.000 pesos en un hogar con 3 millones de ingresos mensuales. ¿Eso es clase media? Perdón, ¿cuál es el cálculo que hiciste? El cálculo que hice, 2.000 UF de avalúo fiscal son 4.000 UF de avalúo comercial. Es una UF al mes de contribución en un ingreso
de hogar de 3 millones de pesos al mes según el dividendo que tendrían que pagar a lo menos. Mónica, 500.000 propiedades, 500.000 inmuebles, 500.000 casas. ¿Qué ingreso tiene esos hogares? Van a quedar liberados del pago de contribuciones. Bueno, o sea, un hogar con 21 millones de pesos va a quedar liberado. Desconozco cuál es el ingreso de esa familia, porque hay muchos casos de inmuebles que los reavalúos han hecho disparar el pago de contribuciones. ¿Cuántos adultos mayores afectos al pago de contribuciones y tienen que entregar prácticamente su pensión completa 4 veces al año para poder seguir siendo dueños de su inmueble? ¿Cuántos chilenos han perdido su casa por tener que por no poder pagar contribuciones? María y Arturo, ¿qué opinan sobre el tema? Yo quería poner las cifras porque en verdad habían hablado en las cifras y fui al MIMBU para tratar de estudiarla. Yo, Mónica, tengo la preocupación de que, y lo hemos dicho en muchos lados, ¿verdad? Esta exención lo que hace finalmente es que va a producir el efecto de desfinanciar a los municipios que reciben recursos a través del Fondo Común Municipal, especialmente a los municipios más pobres. Esto es decir, al final del día va a tener un efecto adverso para las personas, porque va a haber menos recursos para financiar cuestiones tan importantes como lo son la seguridad ciudadana, el alumbrado público, la educación, la salud, que son cuestiones en las que los municipios invierten. Y si me deja continuar con ese punto un segundo, yo creo que acá lo que estamos viendo, yo ya decía al principio del programa que se está perfilando una constitución antimujeres, pero no solo una constitución antimujeres, sino una constitución antipersonas y pro-empresas. Ya, pero yo me podría poner, voy a ser de abogado del diablo, pero del otro punto. Ahora me pongo en la otra postura. Tiene un mecanismo dice que tiene que haber un mecanismo de compensación para ese fondo y que regiría en 6 años más y que tendría que haber un mecanismo de compensación. ¿No podría, por ejemplo, estudiarse algún mecanismo para que esa es una gran pregunta para el Partido Republicano? ¿Qué cosa? El mecanismo, ¿no? Ya no, si el mecanismo entiendo, pero no podría plantearse un mecanismo de exención de contribuciones tal vez a la tercera edad o a quienes realmente sean de un ingreso bajo o ya es suficiente con la exención del 70 y tantos %. Yo creo que ese es un tema de política tributaria que podemos discutir, pero todos los expertos han dicho, incluso muchos de derecha, que esto no corresponde a una materia constitucional. Okay. Y es un error que se está cometiendo a lo largo de este proceso, que se rigidizan respuestas. Las constituciones tienen que mirar hacia el futuro. Esta no es una constitución que mira hacia el futuro, es una constitución que solo mira hasta la hora. Arturo, no, ya Antonio le di la palabra. Arturo. No, la duda de qué cosa es constitucional o no es algo muy interesante discutir. Y la duda de quién yo no sé, por eso le digo, yo no sé si para María, por ejemplo, el largo detalle que tiene hoy y que también aprobaron los expertos en Derecho, Propiedad y Orden Público Económico, debiera ser tan detalladamente haciendo una Constitución. No sé qué opinas tú. A mí me parece que eso es discutible, pero está en la Constitución, es parte de nuestra tradición constitucional y esto no es parte, pero sí entendemos que podría llegar a serlo si es que existe una justificación. Y ahí está la pregunta. ¿Hay o no una justificación? Es un impuesto que hoy en día puede terminar siendo... Evelyn Matei, que debiera ser, yo creo, o no, su candidata presidencial, dice que esto no es materia constitucional. Mónica, bueno, pero... Pepe, antes que termine, dije, su candidata constitucional, su presidencial, no me va a decir que la suya, porque ahí dice que ya, ahí sí que sería noticia que Barqués siga que Evelyn Matei, ¿no? ¿Ah? ¿No? No. Y si van a primaria, bueno, no me voy a meter en eso, pero casi. Ya, Antonio, casi lo dijo, pero ahí, ella dice que no es materia de constitución, porque además que pero van a Evelyn financiar. Matei también reconoció, y lo dijo en un programa de televisión el fin de semana, de que ella no es experta constitucionalista y está abierta también a ser convencida. Ella también dijo que, y es justo decirlo, que esta norma tiene una norma transitoria que le pone se hace cargo de las críticas que se le han hecho. Ya lo dijo Antonio, ¿para qué voy a profundizar? Pero las personas con más alto patrimonio en Chile van a seguir con más. ¿Usted encuentra que alguien que gana 20 millones de pesos al mes no es gente de alto patrimonio? Mónica, pero para terminar, todas estas normas están en camino. Se pueden ir haciendo las revisiones que todos consideren. En su minuto, la norma venía absoluta. Era sin ninguna norma transitoria. Escuchamos y pusieron una norma transitoria que implicaba que los que pagan sobretasa no están exentos, que implicaba
que esto fuera en varios años más, que implicaba también un proyecto de ley para que se hiciera cargo de las lagunas que esto podría implicar para los municipios. Estamos dispuestos a escuchar para hacerle detalles, para revisarla, porque no quiero que se me quede el número de diputados fuera, por favor. Solo para claridad de las personas que nos están escuchando. ¿Qué? Los inmuebles que son propiedad de personas jurídicas van a seguir pagando contribuciones. Los inmuebles que no son la vivienda principal de una familia van a seguir pagando contribuciones. Y los inmuebles que, siendo la vivienda principal de una familia, están afectos a sobretasa, van a seguir pagando contribuciones. Estamos liberando del pago de contribuciones a 500.000 de familias chilenas. Ya, ok, igual yo les di la cifra. Para cerrar, explíquenme. ¿Por qué? Pero de ambos lados. ¿Por qué el número de diputados asegura un mejor o peor sistema político? ¿Por qué 138 es mejor que 155? Y para María al revés, ¿por qué 155 es mejor que 138? ¿En qué se basan, en qué estudios se basan ambos sectores para defender su punto? Yo, Mónica, hoy día en la mañana pedí que por favor me explicaran cómo habían llegado a ese número, 138. Luis Silva señaló que ellos habían hecho unas proyecciones, unos cálculos. Edmundo Luchans también señaló que ellos habían hecho unos estudios por parte de expertos de los partidos. Entonces yo les pedí, por favor, que me hicieran llegar esos estudios para poderlos tener en cuenta a la hora de votar. ¿Ya? Porque yo creo que, o sea, más allá de que a mí me parece que el problema que tiene ese número es que baja la representatividad, yo he estado muy abierta a escuchar cuáles son los fundamentos, pero no me dieron ninguna explicación. De hecho, la explicación que dieron es que en realidad el número da lo mismo. Un consejero republicano dijo que el número era arbitrario, y lo cito textual, porque eso fue lo que dijo. Entonces, a mí me preocupa, me alarma que estas decisiones se estén tomando a la ligera, porque al final del día, el eslogan de decir vamos a reducir los escaños porque los diputados están mal evaluados, puede ser una manera fácil de salir del paso. Pero lo que tenemos que buscar son dos cosas, y dos cosas que tienen que ir combinadas. La primera es la representatividad, y cuando tenemos una Cámara y un Senado que representan mejor al país, cumplimos mejor la regla de que estamos en una democracia representativa. Y en un segundo término tenemos que buscar gobernabilidad, es decir, que el trabajo en el Congreso sea ordenado, sea responsable, que los partidos políticos mejoren su calidad de funcionamiento. Y eso se mejoraba a través de una serie de disposiciones que han sido rechazadas por las derechas, como lo eran las órdenes de partido, como lo era la regla antidiscolaje, como lo era el umbral, que si bien se aprobó con algunas triquiñuelas que evidentemente van a disminuir su efectividad. Ya, yo tengo mis serias dudas sobre la orden de partido, pero no tenemos tiempo para conversar de aquello, pero en fin. Al próximo aquí se debate. Sí, próximo aquí se debate, porque ese es un temazo. Arturo. Mira, la verdad es que... ¿Por qué 138? ¿Cómo sale? ¿De dónde sacan ese número? Mira, acá... Te voy a responder al tiro, pero acá estamos escribiendo una constitución para innovar o mantener. Yo he escuchado de la izquierda de que en realidad el número que tenemos hoy en día debe ser mucho más alto, deberían ser más de 200, no sé qué. Bueno, si están tan seguros con esas propuestas, ¿por qué no fueron en esa línea? Si era tan necesario hacer un cálculo perfecto. Ya, pero ustedes dónde sacaron 138. Sí, por eso le digo. O sea, el tema es el espíritu. El espíritu acá es bajar el número parlamentario. ¿Y por qué no 100? Bueno, ¿por qué no 50? Quedan etapas. ¿Dónde firmo? Quedan etapas. Acá, ¿que estarían dispuestos a 100? Acá el espíritu es bajar el número de diputados. Dejen 13. Bajar el número de diputados. 16. No, 16. Y sin irnos al absurdo, porque hemos tenido hasta hace unos años 120. Acá estamos en 138. Es más que 120 y menos de lo que tenemos hoy día. Un punto medio, un equilibrio. Pero estamos bajando el número parlamentario. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿No hay algún estudio que les haya dicho por qué? Pero bueno, a eso voy. La pregunta, los chilenos que están en sus casas, recuerdan que la política... Hace 10 años, los políticos están en el Congreso. ¿Estaban más de acuerdo o menos de acuerdo? ¿Estaban haciendo mejor su trabajo o peor su trabajo? No sé si esta es la razón, pero por lo menos esto puede ser una parte más de la receta de por qué los políticos no están llegando a acuerdo. Hay mucho político en el Congreso, Nacional, en el fondo, y nosotros estamos dando una señal, uno de reducción
y dos, también una señal simbólica, también desde un punto de vista de recursos públicos, porque nosotros una señal de austeridad. De austeridad de recursos públicos, porque entendemos que en momentos en donde el país atraviesa crisis, también es importante que nos atrevemos. Sí, Mónica. Ya, pero Antonio, después te dejamos, porque fuiste interpelada, después te dejamos con... Y para terminar, esto no es una ciencia exacta. ¿Ah? Esto no es una ciencia exacta, y no lo es ni en Chile, ni en ningún país del mundo. Ya. Y por lo tanto eso también es parte de lo que... Ya, pero es como el promedio entre 120 y 150. Es un punto medio, es un equilibrio entre lo que teníamos hasta hace poco, 120, donde la política estaba funcionando mejor que ahora, y lo que tenemos mejor que ahora, y lo que tenemos hoy en día, 155, encontramos ese punto medio, y no como la Convención Constitucional que eliminó 50 representantes que eran los senadores. Ya. Acá no estamos haciendo algo refundacional, estamos buscando un punto medio. Mónica, lo primero que hay que decir es que los 138 no eran la propuesta inicial de nadie. Republicanos presentó una enmienda para reducir la Cámara de Diputados a 132 integrantes y la UDI, si no me equivoco, presentó una enmienda para reducirlo a un variable entre 138 y 145. 135 a 150. Y finalmente, en el ámbito de las enmiendas de unidad de propósito, se llegó a los 138. ¿Y por qué 138 en primer lugar? Aunque suene obvio, porque es menos que 155 y los chilenos quieren menos parlamentarios. En un 90% la ciudadanía quiere reducir el Congreso. Y 138 es menos que 155, en primer lugar. Segundo, porque nos devuelve en parte la estabilidad política, porque esto va de la mano con otra norma que es fundamental, que es pasar de distritos que eligen entre 3 y 8 diputados a distritos que eligen entre 2 y 6. Por lo tanto, la atomización del Congreso se va a reducir. Vamos a tener menos bloques políticos más grandes y eso va a facilitar el diálogo, el acercamiento de posiciones y los acuerdos. En tercer lugar, porque es una señal de austeridad. Porque estamos en momentos en los que si queremos recuperar la confianza en lo público y en la política, tenemos que dar señales, y señales también de austeridad, menos parlamentarios. ¿Y por qué no en ese sentido? Bájale la dieta mejor, pues, en vez de menos. Bueno, hay una propuesta de la UDI. Ya, María, finalmente, para terminar el punto, estamos haciendo una reducción del 10% de la Cámara de Diputados que va en la línea de mejorar la estabilidad y el funcionamiento de la política. Yo no puedo entender que personas que hace solo un año respaldaban la eliminación del Senado, entregándonos a la incertidumbre más absoluta, hoy día critiquen un ajuste en el número de parlamentarios que va en la línea de recuperar la estabilidad perdida. Va a haber que ver, después vamos a dejarlo por otro debate también, que me den algún ejemplo de país, pero ya no tenemos en donde funcionen mejor con menos número de parlamentarios por X cantidad de habitantes. Pero cerramos con María y los dejamos para Arturo dice que esto no es una ciencia exacta, pero si hay una ciencia que se dedica a estos temas, se llama ciencia política, primera cosa. Segunda cosa, ¿qué se está haciendo acá? Primero, se elimina toda referencia al sistema proporcional del proyecto, eso es importante. Segundo, se rebaja la magnitud de distritos para componerlos de 2 a 6 escaños. Tercero, se reduce el número total de parlamentarios en la Cámara de Diputados a 138. Cuarto, se elimina la prohibición de financiamiento de las empresas a la política. Todas esas cosas se hacen por parte de las derechas. Entonces mi pregunta es, ¿qué están buscando con todas estas cosas? Además del redistritaje. A mí me parece que si no se pudieron aguantar la tentación de meter su modelo de negocios cuando se trataba de consagrar los derechos de las personas, déjenme al menos dudar de que se aguantaron de poner reglas en la Constitución que lo que hacen parece ser es permitirles introyectarse a sí mismos en la Constitución. Yo creo que lo hicieron con calculadora en mano. Y por algo ninguno de los dos, de sus dos coaliciones respectivas, ha querido mostrar las proyecciones, ha querido mostrar los estudios. Yo todavía sigo esperando el mail, todavía sigo esperando la explicación y estoy segura de que no va a llegar porque al parecer lo que hubo fue una regla. Se nos acabó el tiempo. Solamente por un tema pedagógico y de justicia. Hoy día la Constitución no prohíbe el financiamiento de
privado de empresas, lo deja la ley. Y había una norma propuesta por los expertos que sí lo iba a prohibir a nivel constitucional, y ahora no es que quede permitido, sino que finalmente queda sin garantía constitucional. Queda sin garantía constitucional la prohibición del aporte de personas jurídicas, porque el de personas privadas sí está permitido. Hice ese momento pedagógico para que vayan viendo también detalles más del proceso. Quiero agradecerle a los tres que nos hayan acompañado. Vamos a tirar el minuto final. Pucha, el clásico minuto final de ese debate. Todo. Para otro programa les dejamos con minuto final, pero muchísimas gracias por habernos acompañado en Aquí se debate. Ustedes quedan en estupenda compañía y nos vemos el próximo lunes.